Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 30 de enero de 2025. Como resulta, hoy no es un día especialmente intenso desde el punto de vista informativo, por lo que se refiere a las noticias de nuestro país, quiero decir, pues estamos dándole vuelta sobre todo a una pregunta que tiene una contestación muy controvertida. La pregunta es: ¿hizo bien el Partido Popular ayer anunciando que iba a apoyar el segundo decreto ómnibus del Gobierno, que incluye, entre otras medidas, el incremento de las pensiones y, en fin, las ayudas al precio de los autobuses o las ayudas a las víctimas de la Dana? Hay opiniones dentro del Partido Popular para todos los gustos, aunque naturalmente aquí donde hay patrón no manda más dinero. O sea, ha trascendido, si ustedes han leído la letra pequeña de algunas informaciones lo habrán visto, que ya desde antes de que se hiciera pública la toma de posición del Partido Popular había opiniones para todos los gustos. Había quien decía incluso que había que haber votado que sí al primer decreto ómnibus. Naturalmente eso no sucedió y luego, pues, en fin, unos querían abstenerse, otros querían votar que no y otros querían votar que sí. Bueno, al final ha tenido que salir Feijóo para tratar de asumir el liderazgo de una decisión que se tomó regular. Porque ya saben ustedes, esto lo comentábamos ayer, pero sirve para contextualizar la noticia. Sale el portavoz del partido, Borja Semper, diciendo que bueno, que se tenían que tomar su tiempo, que este era un decreto que tenía muchos folios, que había que estudiarlo hasta la última coma y que cuando lo hubieran estudiado detenidamente ya fijarían una posición. Pero es que resulta que muy pocos minutos después salió una nota a través de las redes sociales, nadie dio la cara, anunciando que el Partido Popular iba a votar a favor. Y a partir de ahí, insisto, la gran pregunta que está sobrevolando la actualidad política es esta que les acabo de decir: ¿hizo bien o no hizo bien el Partido Popular declarando su apoyo a este nuevo decreto ómnibus? Bueno, les decía, donde hay patrón no manda marinero. Entonces, Feijóo, que es el líder del Partido Popular, no ha tenido más remedio que salir esta mañana y asumir en primera persona la toma de esa decisión para zanjar el debate interno en el Partido Popular. ¿Y cómo la ha justificado? Escúchenlo. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Yo vuelvo a repetir, vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Vamos a votar en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Creo que esta posición es lo suficientemente clara y explícita. Que me perdone el señor Feijóo, pero a mí lo suficientemente clara no me parece, particularmente. Porque este argumento que acaba de dar, bueno, ha dado dos argumentos, no sé cuál prevalece. O sea, yo no tengo muy claro si votan que sí para quitarle al Partido Socialista el argumento de que votan que no, que es una de las cosas que dice el señor Feijóo, porque sí, de lo que se trata es de votar en conciencia en favor, por ejemplo, de las víctimas de la Dana, en favor de los pensionistas. Perfectamente podrían haber apoyado el primer decreto ómnibus, hasta donde a mí se me alcanza. Por eso digo que no termino de entenderlo. No digo que lo expliquen mal, o sea, que digo, sencillamente lo digo con bastante frecuencia, porque además es que es verdad, no lo digo como una pose. Yo no soy especialmente listo y a lo mejor es que no me alcanza para entenderlo, o sea, francamente, pero no creo que quede lo suficientemente claro. Lo que sí que queda claro es que hay una lucha en la opinión pública para ver quién le saca más rendimiento a la situación que se ha planteado. Y el Partido Popular tiene clarísimo que no quiere dejarse ganar esa batalla en la opinión pública. Por eso repite Feijóo, y esto sí que se le entiende con toda claridad, sin necesidad de mayores análisis, que no piensa aceptar ninguna lección, ninguna, que provenga del Partido Socialista. No acepto ni una sola lección del Partido Socialista Obrero Español. Quien ha demostrado que le dan igual los pensionistas a quienes han hecho rehenes de su debilidad parlamentaria, que le dan igual los valencianos a quienes han abandonado en su suerte y que le da igual los usuarios de transporte a quienes dejó tirados también, no me va a dar lecciones ni de coherencia, ni de compromiso, ni de servicio a mi país. Bueno, esto de los rehenes me viene a la cabeza porque hoy ha habido, ahora escucharemos un par de declaraciones más, pero déjenme que escuchemos ahora la de Carlos Mazón, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan perfectamente que uno de los argumentos que utilizó de manera reiterada el Partido Popular para decir que no votaba a favor del primer decreto ómnibus era precisamente que el gobierno estaba tomando como rehenes a los pensionistas o a los afectados de la Dana. Ese argumento, pues ahora parece que ha periclitado, porque ya van a votar a favor, ¿no? En conciencia, decía el presidente del Partido Popular. Por eso me ha sorprendido mucho
no sé también si es un problema de mis escasas entendederas que el presidente de la Comunidad Valenciana siga hablando de chantaje del gobierno a las víctimas de la Dana. Las ayudas a la Dana, las ayudas a los afectados no pueden estar vinculadas al chantaje político, al chantaje de nacionalistas, al chantaje de separatistas. Se trata de la comunidad de los afectados. Y a los afectados no se les puede decir que se les va a dar ayudas a cambio de subirle los impuestos. A un afectado de la Dana no se le puede decir te voy a dar ayudas siempre y cuando me dejes que le dé un palacete a no sé qué partido nacionalista. Claro, es que si yo lo entiendo bien, este es un argumento que encajaría mejor para justificar que el Partido Popular no apoyara ese decreto ómnibus. Pero resulta que ya nos han dicho que lo va a apoyar. Por eso me sorprende la manera que tiene el Partido Popular a veces de defender su posición. No he terminado de entender muy bien, como ha quedado claro, lo que decía Feijóo, y desde luego no entiendo en absoluto lo que dice el señor Mazón. Bueno, entiendo lo que dice, lo que no entiendo es la oportunidad de lo que dice y tampoco sé si es un argumento que clarifica el verdadero motivo por el que el Partido Popular ha cambiado de opinión. La única que ha tratado de responder, tampoco sin demasiada fortuna, si usted no es que quiera estar yo muy crítico, pero es que de verdad que no encuentro la manera de defenderlo. Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular. Y entonces también a ella le han preguntado por qué ha cambiado el Partido Popular de criterio. Y entonces la tesis de Gamarra, se puede comprar o no, es no se equivoquen, no es el Partido Popular quien ha cambiado de criterio. Quien ha cambiado de criterio es el gobierno. La realidad es que es un decreto distinto. Dijimos además que si se troceaba, nosotros votaríamos sí a las pensiones, sí al transporte público y sí, por supuesto, a las ayudas a los valencianos. Esto se ha hecho, algo que parecía que era imposible, y evidentemente dimos nuestras palabras a los pensionistas y lo hemos hecho y así lo vamos a hacer. Lo que no podemos entender es que con un apoyo al gobierno les siente mal. Bueno, estas son algunas de las declaraciones que se han producido más, pero tampoco lo vamos a hacer muy largo. En torno a esa pregunta que les decía al principio, que me parece que es la que está presidiendo hoy un poco la crónica política del día. ¿Se equivoca o no el Partido Popular? ¿Hace bien? ¿Explica bien el hecho de que ahora vaya a aprobar ese decreto ómnibus? Hay opiniones, como les digo, para todos los gustos. Y naturalmente, cuando el Partido Popular se mete en una situación como esta, pues ahí está el gobierno y sobre todo los corifeos del gobierno para tratar de sacar tajada. ¿Y quién es uno de los ministros más locuaces? Óscar López. Entonces Óscar López ve o intuye que en el Partido Popular hay una cierta división interna, un cierto ruido de contestación o de falta de unidad de criterio, llámenle ustedes como quieran, y entonces pues sale a la palestra, bueno, siempre está en la palestra, no es que tenga que salir. No hay un día en el que yo no escuche al señor López hablar en la radio, en la televisión, o en la televisión y en la radio a la vez, simultáneamente. ¿Hoy qué ha dicho del Partido Popular? Haciéndose el gracioso. Esto. Breve comentario para decir que el señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Resulta que ha quedado mal con los pensionistas, ha quedado mal con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado mal incluso con sus líderes de partido en los territorios, para acabar votando lo que tenía que haber votado el primer día. Bueno, no estoy muy de acuerdo con que el que haya quedado peor sea el Partido Popular, ¿eh? O sea, yo he criticado, en mi modesta opinión, pues la falta de claridad de las explicaciones del Partido Popular, pero que el malentendido no quede entre nosotros, que decía el clásico. Quien ha quedado peor es el gobierno el que decía hasta hace 48 horas que no iba a trocear un decreto que luego trocea impunemente. Por lo tanto, oiga, señor López, no sé, tenga usted un poco de vergüenza torera, mírese al espejo antes de decir determinadas cosas. Bien, es verdad que ya el argumentario oficial, el argumentario del Partido Socialista o del Gobierno, que es el mismo, pues ha tratado de encontrar argumentos para replicar a esa justificada consideración de que el Gobierno ha cambiado de criterio, que lo no troceable terminó siendo troceado. Bueno, pues hoy la ministra de Seguridad Social nos ha explicado que en realidad no se troceó. No se troceó la parte nuclear, la parte sustantiva, la parte fetén del decreto ómnibus. Mire, el escudo social era importantísimo que fuera íntegro porque la protección social no se trocea y esa ha sido la voluntad y ese ha sido el resultado. La protección social no se trocea y el escudo social está íntegro. Esa es la buena noticia para España y la mala noticia para el Partido Popular. Bueno, y luego está naturalmente Sumar. Este es un gobierno de coalición, ya lo saben. O sea, está el Partido Socialista y está Sumar. A veces las relaciones son mejores y a veces las relaciones son peores. ¿Cuándo son mejores las relaciones entre los socios? Cuando tienen un enemigo común. Y el enemigo común es la derecha.
y el principal partido de la derecha es el Partido Popular. Por lo tanto, vemos al gobierno cargando contra el Partido Popular y a esa batalla se suma entusiásticamente también Sumar. Hoy lo ha hecho, naturalmente, la lideresa de Sumar, que es Yolanda Díaz. Leticia Barquín. En Sumar celebran la rectificación del Partido Popular, aunque insisten en su estrategia por desafiar a los de Alberto Núñez Feijóo. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, en Antena 3, ha exigido al Partido Popular que explique el porqué de su viraje, mencionando nuevamente a su entorno personal. He hablado con amigas mías que votan al Partido Popular y estaban enfadadas porque le parecía muy grave que no hubieran votado a favor de revalorizar las pensiones. Entonces, han rectificado. Expliquen por qué ahora sí. Porque esta manera de hacer política, si me lo permite, que lo digo siempre, es muy mala para el país. El diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha ido más allá y ha achacado este giro de guión en presiones internas. Yo me imagino que las presiones dentro de Génova ahora mismo deben ser insoportables. Si a eso le sumamos las presiones de la señora Ayuso, que ya acabó con un presidente del Partido Popular a consecuencia de una investigación por supuesta corrupción en su ámbito familiar, pues la verdad es que la cúpula del Partido Popular pues no sale de un problema para meterse en otro, la verdad. Acusan al Partido Popular de sabotear el escudo social, al tiempo que miran con atención la posible transferencia de las competencias de inmigración por parte del gobierno de Pedro Sánchez a Cataluña, como pide Junts, para apoyar los presupuestos generales del Estado. Santiago ya ha anticipado que su línea roja será el respeto a los derechos humanos. Bueno, luego hablaremos de los presupuestos generales del Estado y de esa negociación para transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Hablaremos enseguida, pero antes déjenme que les facilite una opinión más, que viene del sector de la izquierda, pero no del panorama de los partidos políticos, sino de los sindicatos. Es curioso porque Unai Sordo, que es el secretario general de UGT, como saben, ha tratado de vendernos una cierta equidistancia. Bueno, yo no soy militante, bueno, sí es militante del Partido Socialista, porque UGT es el partido, es el sindicato vinculado al PSOE. Pero bueno, no habla como, digamos, miembro del PSOE, sino como secretario general de un sindicato que intenta hacernos creer inicialmente que está enfadado con todos los actores de la vida política por el sainete que han protagonizado todos. Pero es verdad que inmediatamente después, ¿con quién carga? O mejor dicho, ¿contra quién carga? Pues ya se lo pueden imaginar. A mí lo que ha ocurrido me parece un sainete, ¿no? Yo creo que hay que lanzar un mensaje a los responsables institucionales en general, particularmente a las formaciones políticas que votaron que no hace una semana, a lo que ahora votan que sí, que piensen en los derechos de la gente, que con los derechos de la gente no se juega, que estamos un poco hartos y hartas de que esto parezca un juego de tronos entre responsables políticos para marcar perfil entre ellos. Bueno, y ahora si queremos entrar en el fondo de la cuestión, tal como yo la veo por lo menos, tendremos que llegar a la conclusión de que efectivamente hace 48 horas no solo se consiguió desbloquear un decreto, se cambió radicalmente el panorama de una legislatura a corto plazo, porque si ustedes ahora hacen memoria, ¿cuánta gente apostaba hace 72 horas por la posibilidad de que el gobierno pudiera negociar y sacar adelante unos presupuestos generales del Estado? 0,5, siendo optimistas, y sin embargo se produce ese, digamos, reajuntamiento entre Junts per Catalunya y el gobierno, y a partir de ahora ya la idea de que pueda haber presupuestos generales del Estado cambia radicalmente, y ahora ya son mayoría los que piensan que efectivamente estamos ante la posibilidad de que se produzca un apoyo por parte de Junts de los presupuestos generales del Estado. Y además esa idea viene abonada porque se sabe, y se sabe porque Junts nunca lo ha ocultado. Hay que decir que Junts en este sentido juega bastante claro, siempre dice lo que quiere. En este caso sabemos que lo que quiere es la transferencia de todas las competencias, todas en materia de inmigración. Entonces esta mañana estaba el señor Bolaños en RAC 1, que es una emisora catalana. Y por lo tanto tenía mucho sentido que en Cataluña le preguntaran por las reivindicaciones de Junts per Catalunya. ¿Y qué ha hecho Bolaños? Pues dar pábulo a la idea de que ese acuerdo está cerca. Está bastante avanzada. Es cierto que no se ha concluido y por tanto no hay un acuerdo total, pero está bastante avanzada. También es verdad que los puntos que quedan pues son puntos que obviamente pues nos están llevando más tiempo porque no terminamos de encontrar ese punto de equilibrio. Bueno, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no encuentran un punto de equilibrio? ¿Cuál es el problema de fondo? Porque él no lo aclara. Sin embargo, las personas que siguen de cerca la información política sí que saben cuál es el caballo de batalla de la negociación.
Lo que quiere Junts per Catalunya es la transferencia sobre el control de las fronteras. Y eso es algo que el gobierno difícilmente puede concederles. Rubén Fernández. El gobierno central defiende que sea una competencia nacional y recuerda que el Frontex comunitario es la encargada de gestionar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea y solo se coordina con los Estados miembros. Fuentes del gobierno se han admitido la posibilidad de ceder el control de pasaportes en el aeropuerto del Prat a los Mossos, aunque en coordinación con la Policía Nacional. Lo que parece seguro es que el resto de competencias, como las políticas laborales, de inserción o sociales, sí serían transferidas, justo en un momento en el que Junts pelea con Alianza Catalana, el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, por un mismo espacio electoral y se ve obligado a endurecer la política sobre inmigración. Bueno, aquí hay una cuestión que también ustedes recordarán, si son aficionados a seguir más o menos de cerca la información política, sabrán, no me acuerdo, hace 48 o 72 horas, pero no mucho más, que cargaba, yo creo que eran Míriam Nogueras o Puigdemont o los dos, o Turull o los tres, me da igual, contra el ministro Marlaska, porque consideran que la gran, dificultad, el gran obstáculo para alcanzar la transparencia plena en materia de inmigración es el ministro Marlaska. Claro, el ministro Marlaska pues no puede olvidar su formación jurídica y hay un problema, y es la Constitución, no es un problema de Marlaska. Y hoy Marlaska, hablando de esto, ha vuelto a recordar que, claro, el control en materia de fronteras no es algo que dependa unilateralmente del gobierno, sino que es una regla que nos obliga, como miembros que somos de la Unión Europea. Evidentemente, Europa debe, como no puede ser de otra forma, respetar el derecho internacional. Y cualquier petición de protección internacional en nuestras fronteras debe ser tratada conforme a la normativa internacional. Eso forma parte de nuestros valores. En ese sentido, respeto a la ley internacional, que es respetar los propios valores que conforman los tratados fundacionales de la Unión Europea. Sí, claro, esto nos plantea una situación que tiene difícil solución, porque si respetamos esa legalidad internacional, no podemos atender la demanda de Junts per Catalunya. Y por lo tanto, Junts per Catalunya podrá decir, oiga, si no me da usted lo que pido, pues entonces no tendrá usted presupuestos. Ahí es donde está la dificultad, digo, para que ustedes lo sepan. No obstante, Bolaños sigue siendo optimista, porque lo verán esta mañana en RAC 1, abiertamente van a escuchar la pregunta y la respuesta. Le han preguntado por el cambio de clima y por la posibilidad de que se pueda llegar en un plazo breve de tiempo a tener presupuestos. Que hay este traspaso que usted anunciaba que está bastante avanzado de las competencias en inmigración y la posibilidad del trabajo en la oficialidad del catalán, ¿augura la posibilidad de un voto favorable de Junts per Catalunya para aprobar las cuentas? Bueno, sin duda ayudaría. Los acuerdos llaman a acuerdos. La confianza que se va generando entre los distintos negociadores y las distintas fuerzas políticas hace que sea más fácil lograr otros acuerdos. Pero también creo que existe en este momento un clima de diálogo en el Congreso que, bueno, pues que hace posible que podamos abordar una negociación de los presupuestos generales del Estado. Bueno, esto es lo que les puedo contar en relación a este nuevo clima, digamos, de acercamiento, la posibilidad de que efectivamente pueda haber presupuestos generales del Estado antes que después. Y luego hay otra noticia que nos devuelve a otro de los paisajes habituales informativos de estos días, que es la investigación contra el fiscal general del Estado. Hoy había una comparecencia muy interesante, programada y efectuada en el Tribunal Supremo, porque tenía que comparecer una de las subordinadas directas del fiscal general del Estado, que además también está imputada por la filtración del famoso email. ¿Ella qué ha hecho? Pues desde luego ser absolutamente fiel a lo que testificó su jefe y ha tratado de cargar la culpa en Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. Lo cuenta muy bien Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Pilar Rodríguez ha declarado este jueves como investigada durante algo menos de 2 horas ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que ha contestado las preguntas del juez Hurtado y de su defensa, que ejerce la abogacía del Estado. La Fiscalía no ha formulado preguntas, tal y como sucedió este miércoles durante la declaración de Álvaro García Ortiz. La fiscal jefe de Madrid se ha ratificado en su comparecencia
comparecencia que efectuó hace meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha intentado desacreditar el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, desmintiendo prácticamente cada afirmación que hizo la propia Lastra como testigo en sede judicial sobre la filtración de los correos y la difusión de la nota de prensa. Las mismas fuentes consultadas afirman que Pilar Rodríguez ha afirmado en sede judicial, en referencia a la filtración de los correos electrónicos sobre González Amador, que el fiscal general se los pidió y ella estaba obligada a entregárselos porque era una dación de cuentas, es decir, informar sobre un asunto a su superior jerárquico. Además, la fiscal jefe provincial de Madrid ha añadido que a los correos filtrados que se investigan en este procedimiento tuvieron acceso al menos 60 personas en la noche que fueron filtrados. Bueno, y luego una noticia más, naturalmente, que después les ampliaremos porque está siendo muy comentada en las redes sociales, así que cuando hablemos de las redes sociales veremos el estado de la cuestión. Pero saben que una de las noticias no se ha producido en el ámbito geográfico de nuestro país, pero es tremendo, que es el accidente aéreo en Washington, donde se supone que han fallecido 64 personas, que son las que iban a bordo, bueno, 64 no, 66, 64 a bordo del avión, 2 a bordo del helicóptero que ha colisionado. Lo digo porque aunque no han aparecido todos los cadáveres, llevamos por 29 cadáveres aparecidos y lo que dicen las autoridades es que no tienen ninguna esperanza, francamente, de que haya supervivientes. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe? Verónica Jorro. Choque, choque, esta es una alerta 3, no sé si se dieron cuenta antes de lo que pasó, pero hubo una colisión en la aproximación a la 33. Era la alerta de uno de los controladores aéreos del aeropuerto de Ronald Reagan. Ocurrió a las 9 de la noche cuando un avión procedente de la localidad de Wichita, en Kansas, se disponía a aterrizar en Washington y un helicóptero militar hizo una maniobra inesperada y chocó contra el avión, cayendo los dos a las aguas gélidas del Potomac. Cuerpo de bomberos, el accidente ha ocurrido en el río. El helicóptero y el avión se han estrellado en el río en la aproximación a la pista 33. Era otra controladora alertando de dónde habían caído ambos aparatos. Sin embargo, en el momento del accidente la temperatura era de unos 4 grados, con lo que la posibilidad de sobrevivir en el agua rondaría los 20 minutos. Por eso, llegados a este punto, no creemos que haya supervivientes de este accidente. Hemos recuperado 27 cuerpos del avión y uno del helicóptero, ha explicado en rueda de prensa el jefe de emergencias de la ciudad de Washington. El presidente Donald Trump ha señalado en tono crítico que el accidente se podría haber evitado. La noche estaba clara, dice, las luces del avión estaban encendidas. ¿Por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Se ha preguntado el presidente en su red social Truth. A bordo del avión viajaba un grupo de patinadores artísticos, sus entrenadores y sus familiares. Es jueves, es 30 de enero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Odista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a arrancar con el Banco Central Europeo porque, como estaba previsto, ha recortado los tipos de interés un 0,25%, un nuevo cuartillo de punto. Es la cuarta vez consecutiva que lo hace y deja el precio del dinero en el 2,75%. Lo cierto es que la bajada estaba descontada por los analistas, pero supone un nuevo balón de oxígeno para todos aquellos que tienen una hipoteca tipo variable y que además les toque revisar. Desde Frankfurt, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado que próximamente seguirán tomando decisiones reunión a reunión, ha dicho, en función de las perspectivas de inflación, la cual, dice, sigue moderándose. La inflación interna sigue siendo elevada, principalmente porque los salarios y los precios en algunos sectores están aún ajustándose a la anterior escalada de la inflación con un retraso considerable. No obstante, el crecimiento de los salarios está moderando según lo esperado y los beneficios están amortiguando en parte el impacto sobre la inflación. Pues precisamente hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC aquí en nuestro país y las malas noticias es que hemos arrancado 2025 con los precios al alza. En enero subieron 2 décimas más, hasta el 3% según datos del INE, que responsabiliza de la subida al encarecimiento de la luz. Ya saben que el IVA ha subido del 10 al 21% y también al encarecimiento de los carburantes. Preguntada por este repunte, Yolanda Díaz ha aprovechado para defender hoy que la subida del salario mínimo interprofesional que ayer pactó con los sindicatos nos va a ayudar, dice, a paliar en parte este incremento. Por cierto, que no ha querido avanzar si los perceptores de este SMI van a quedar exentos del IRPF. Admite la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que ella no está de acuerdo con Hacienda en que se elimine esta exención. Como hemos hecho desde el primer momento que hemos revalorizado el salario mínimo, creciendo en importantes cantidades,
es que se mantenga como estaba, es decir, exento. Pero esta competencia no es mía y, por tanto, yo lo que tengo que hacer es dar buenas noticias a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y subir 50 euros el salario mínimo. Es una cantidad muy importante en nuestro país. 50 euros más, bueno, es algo tan importante como que una madre o un padre puedan darle pescado a su hijo o a sus hijos o a su familia. Y más noticias hasta ahora, porque a pesar de las amenazas de Junts, CaixaBank se queda en Valencia. Recordarán que los de Puigdemont querían que se sancionara a las empresas que se fueron tras el golpe en Cataluña si no volvían ahora a la comunidad. Era una de las condiciones para pactar con Pedro Sánchez. Pues bien, hoy la entidad, que ha presentado resultados, casi 5.800 millones de euros de beneficio en 2024, ha asegurado que no está en sus planes volver como sí iba a hacer el Banco Sabadell. Su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, asegura que ya no son la misma entidad y pone en valor la expansión de su red después de que adquirieran Bankia en 2021. No ha cambiado y no parece nada previsible que cambie, que sigamos siendo líderes y muy unidos en los territorios en los que tenemos sede social o sede operativa. Por eso hablamos de ese carácter indefinido y por eso pues reafirmamos nuestra voluntad de que en ese aspecto no vamos a cambiar y no vamos a mover la sede. Y tenemos más titulares también en Crónica Judicial esta jornada. Atentos al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que hoy ha reiterado su inocencia. Hay que recordar que está siendo investigado por la contratación en la institución provincial del hermano de Pedro Sánchez y que se enfrenta a los supuestos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Mantengo la misma tranquilidad que siempre he trasladado y la máxima confianza en la institución de la justicia. Y sobre todo mantengo lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que quien nada hace, nada teme. Pero en cualquier caso estoy convencido que al final todo se quedará en nada porque nada hay. Por cierto, que no se pueden perder tampoco en Libertad Digital el artículo de Carlos Cuesta, que denuncia que la ministra Mónica García, la titular de Sanidad, ha rechazado otro medicamento contra el cáncer cuando su gobierno solo acepta en la carpeta de financiación pública el 62% de los fármacos europeos. En esta ocasión, los afectados son los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Además, la ministra Diana Morán, defendiendo la decisión del patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de cesar, se lo contábamos aquí ayer, tanto a su directora, María Blasco, como a su gerente, Juan Arroyo, por su mala gestión. La ministra de Ciencia en la SER. El CENIO es un centro muy importante y que necesitaba, desde luego, superar esta crisis. Lo que hemos hecho como gobierno ha sido recabar datos y entendemos que el ambiente y el clima de trabajo no favorece la ciencia de excelencia, que es lo que necesitamos en el CENIO, y que necesitamos abrir una etapa nueva. Y sonido también del ministro Jordi Hereu, que ha dado un toque de atención, en este caso al presidente de Ryanair, tras calificar de loco comunista al ministro Pablo Bustinduy por denunciar a esta y a 4 aerolíneas de bajo coste más por cobrar el equipaje de mano. Denuncia, por cierto, por la que Bruselas se lo ha abierto a España un proceso informativo. No vengo de la cultura de la hipérbole, digamos, Ryanair se ha ganado muy bien la vida en España. Yo deseo que lo siga haciendo. Yo diría que abandone la retórica, que ya ha visto que a nosotros la retórica a veces exagerada tiene pocos efectos, que no se equivoque quien tiene delante y que coopere y que colabore con nosotros, porque ellos pueden seguir desarrollando una política muy positiva, pero desde el respeto. Y del resto del mundo, además, Luis, del accidente del aéreo de Washington que contaba nuestra compañera Verónica Jorro, estábamos muy pendientes de Oriente Medio porque hoy se ha iniciado el tercer traspaso entre rehenes secuestrados por Hamás y presos palestinos en poder de Israel, que se acaba de quedar a medias. Ha sido el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha dado la orden de retrasar la entrega de los 110 presos palestinos pactados después de que se hayan vivido momentos de tensión en la entrega de 7 de los 8 rehenes israelíes que se han entregado hoy por parte de los terroristas. 7 de ellos han sido entregados en el sur de la franja, en medio de una multitud de personas que han llegado a rodearles. La verdad es que las imágenes muestran una situación bastante caótica, según ha descrito Israel, lo que ha llevado a Netanyahu a retrasar la entrega de esos 110 presos palestinos hasta que se garantice, ha dicho, la salida segura de los rehenes en las siguientes fases de intercambio que tienen lugar en medio, como sabemos, de ese alto el fuego, que eso sí, hay que decir que continúa. A todo esto de la Champions no hemos hablado. Tú sigues siendo del Barça, ¿no? No sé, y luego me llama la gente cabreada. O sea que no, ya escucha Juan Pablo que nos queréis robar a un jugador. O sea que no abramos no vamos a abrir ese. No, si yo lo decía por darte la enhorabuena, no por ninguna otra razón. Pensé que ibas a meter. En casa de Herrero, Es Radio.